Hemos llegado a la hora de la transmisión del programa y quisiera comenzar dando gracias a Dios por este día domingo 2 de diciembre del año 2018. Por cierto, ya estamos a escasos días de entrar a un nuevo año y debemos de echar un vistazo hacia estos meses que han transcurrido, cómo hemos vivido, si realmente hemos disfrutado. Si yo le pudiera decir en esta preciosa hora a usted, si usted me lo preguntara, cómo he vivido estos meses de este año, yo le puedo decir que muy bendecido, porque he disfrutado al máximo, porque he reconocido que Dios es un Dios grande en misericordia y de alguna manera nos da grandes privilegios allá nosotros como pueblo de Dios y los disfrutamos. Yo creo que todo creyente debe de vivir cada día agradecido. Así es que este es un día muy especial porque puedo decir con toda certeza que estoy muy gozoso al poder conocer los planes de Dios. ¿Por qué le digo que conozco los planes de Dios? Porque muchas veces yo planeo hacer algo, pero puedo darme cuenta que en el plan de Dios había algo mejor que lo que yo había planeado. Por ejemplo, este fin de semana Dios me bendijo de una manera muy especial. Fui invitado a una vigilia y me gocé tanto porque vi personas que amo mucho. Escuché testimonios de lo que Dios es capaz de hacer cuando hay hombres que se disponen a anunciar la palabra de Dios, cuando nos disponemos a servir al Señor, a hacer las cosas para honrarle a Él, es cuando realmente se efectúan los milagros. Siempre digo, cuando yo voy a orar por alguien, por una necesidad, siempre yo estoy visualizando ese paquete que viene de agradecimiento hacia Dios. Porque no solo el mensajero le agradece a Dios cuando un milagro se efectúa, sino también el que recibe el milagro le agradece también. Entonces yo creo que debemos de disfrutar, amados oyentes, el día a día y vivir agradecidos. Como creyentes tenemos que escudriñar la Escritura. Hay mucha gente que no quiere progresar en el Evangelio porque no lee la Escritura, no le da fe a lo que está escrito en la Biblia. Muchos se acostumbran solo a lo que se les predica, pero yo les digo, hay que estudiar la Biblia, hay que leer la Biblia y poner en serio los escritos a nuestro diario vivir, porque yo estaba viendo acerca del relato o de la historia en la palabra acerca de Saúl. Usted sabe, Saúl fue un rey que fue puesto para reinar en Israel. Él fue un hombre llamado por Dios. Pero ¿sabe qué? Qué tremendo es cuando una persona llamada por Dios, puesto en un lugar muy alto, como en este caso el rey Saúl, pero no hizo las cosas bien. Entonces, si nosotros como creyentes, cada día que vivimos no nos ponemos a cuenta con el Señor, reconociendo que si nosotros hacemos las cosas mal, como servidores que somos, Dios nos va a quitar de ese privilegio y va a poner a otro. Y esto lo vemos que le aconteció a este gran hombre. Y es lamentable esto, que suceda hoy en día y teniendo nosotros grandes ejemplos para aprender de ello. O sea que yo les recomiendo que se disponga estos minutos para que juntos podamos compartir la palabra, porque aquí se trata de un equipo, tanto como los que están en la radio, que hacen posible que llegue esta transmisión hasta su lugar donde usted tiene acceso a esta transmisión, y su servidor como mensajero dispuesto a anunciar la palabra del Señor, pero también está usted como oyente que tiene que disponer un poquito de su tiempo
y aprovechar, porque esto es el propósito, que la palabra nos lleve edificación a nuestra vida. La palabra nos alerta para que no caigamos en errores que tendremos que lamentar por toda una vida. Así que yo le recomiendo que esté atento a lo que voy a compartir. Vamos a orar y espero que sea de bendición lo que hoy, este día domingo, vamos a compartir. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por esta oportunidad que me has dado de poder reconocer que estamos finalizando este año 2018 y estamos para entrar a un nuevo año. Pero yo quiero agradecerte por la bendición que me has dado de poder servir este año, de poder anunciar tu palabra, de poder aconsejar a tus hijos, a mis amados hermanos, de poder llevar las buenas nuevas de salvación. El día de ayer, día sábado y el día viernes, me diste bendición porque pude estar compartiendo tu palabra en una vigilia. Hubo reconciliación, hubo salvación de almas. También el día de ayer, regresando de la vigilia, tan pronto llegué a mi casa, tú me permitiste bendecir unas familias con una donación de ropa, y hubo almas también para Cristo. Y esto es motivo de sumo gozo en mi corazón. Tu palabra dice que cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta en los cielos. Y si en los cielos hay fiesta, ¿cómo no habrá en nuestro corazón cuando vemos familias entregándose a Jesucristo? Por eso en esta hora te pido, buen Dios, que seas propicio y nos ayudes para poder mejorar nuestra vida cada día, reconociendo que si nosotros no desempeñamos esa labor que a ti te agrada, si no desempeñamos el servicio en tu obra como tú nos recomiendas en tu palabra, entonces seremos descalificados y vendrá otro a tomar el lugar, como le tocó a Saúl, que fue reemplazado por no obedecer lo que se le había recomendado hacer. Así es que en esta hora yo te pido una bendición muy grande para los oyentes, para mi vida, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Entonces le comenzaba a hablar de lo que sucedió con Saúl por no haber hecho las cosas bien. Vino Dios y se buscó a otro para que ocupara el lugar. Veamos lo que dice en 1 Samuel capítulo 15. Dice Samuel capítulo 15 verso 24. Dice: entonces Saúl dijo a Samuel: yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, dice, temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado. Saúl estaba pidiendo perdón a Samuel. Y vuelve conmigo, dice, para que adore a Jehová. ¡Qué tremendo! Hay momentos en que la adoración ya es inaceptable ante Dios. Sin un verdadero arrepentimiento no vale la adoración. Saúl estaba arrepentido, pero había sido descalificado, pues su arrepentimiento era imperdonable, porque de hecho ya el tiempo se le había terminado. Se le terminó el tiempo de la gracia que Dios había tenido sobre él, de darle el reinado en Israel. Veamos lo que dice el 28 o el 27. Y volviéndose Samuel para irse, él se asió de la punta de su manto y se rasgó, dice. Entonces Samuel le dijo: Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Además, el que es la gloria de Israel no mentirá ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Ya Dios había determinado quitarle
el reino a Saúl y dárselo a otro. Entonces, quiero que meditemos nosotros como hijos de Dios. Todos recordemos que ahora nosotros, dice la palabra, que somos reyes y sacerdotes, somos linaje escogido. Ahora todos estamos en un reino donde podemos gobernar, donde podemos liderar, donde podemos ser de bendición. Todos tenemos el privilegio como hijos de Dios. Dice la palabra, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Tenemos una delegación de parte de Dios como hijos suyos que somos, de anunciar las virtudes de Jesucristo. Para eso hemos sido llamados. Así que usted, como hijo de Dios, no diga que no puede ser descalificado. Si usted no anuncia con su buen testimonio las virtudes de Jesucristo, usted puede ser descalificado y ese privilegio se lo pueden dar a otro. Veamos lo que pasa con este caso, porque es impactante cuando le quitan el reinado a Saúl. Dice 1 Samuel capítulo 16. Aquí habla cuando Samuel unge a David. Escuche bien lo que pasa. Muchas veces cuando vemos un hijo de Dios que está siendo descalificado de vivir en el reino de Dios, honrando a Dios, porque aquí ya Saúl ya no estaba honrando a Dios, por eso fue descalificado, no obedeció lo que se le delegó. Entonces viene los que sabemos que una persona ya no está calificada para servir. A nosotros nos duele, ¿sabe? Cuando yo veo un pastor, por ejemplo, que cae en pecado, me ha tocado derramar mis lágrimas. Aun cuando hay un servidor en la congregación, tal vez un diácono o un anciano, y ha fallado, es duro. Yo he llorado ya. Entonces me pongo a pensar lo que está pasando con Samuel. Samuel, un profeta de Dios, había sido partícipe en ver lo que Saúl representaba en el reinado, en el tiempo que estaba obedeciendo, pero también vio cuando desobedeció y le tocó darle aviso de que Dios ya lo había descalificado y que estaba buscando a otra persona en su lugar. Entonces me imagino el dolor que sentía el profeta Samuel por lo que estaba aconteciendo. Y sabe, dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo, dice, llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Ya Dios dice que ya no estaba contento en ver a Samuel. ¿Por qué estaba llorando tanto por Saúl? Me imagino que es duro este caso. Como le digo, para mí es muy duro cuando me doy cuenta que un pastor está mal, que ya no debe de estar predicando porque su testimonio está mal. Entonces, ¿se imagina? ¿Sabe por qué he llorado a veces? Porque he dicho yo, ¿qué tal si fuese yo el que estoy en esa crisis? ¿Verdad que si usted como oyente, con solo el hecho de ser un miembro en una iglesia, es doloroso cuando este miembro cae en pecado? No digamos ya un líder, un siervo de Dios. Entonces, vemos que Jehová le reprochó a Samuel y le dijo, ¿por qué lloras tanto por Saúl si yo ya lo deseché? Y le dice, llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Y dijo Samuel, ¿cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría Jehová. Me mataría, dice. Pero Jehová respondió, toma contigo una becerra de la manada y di, a ofrecer sacrificio a Jehová he venido.
y llama a Isaí, al sacerdote, y yo te enseñaré lo que has de hacer, y me ungirás al que yo te dijere. Esto es bien interesante y importante que tomemos nota nosotros, y si hay algún pastor que está escuchando, si hay algún siervo de Dios que está escuchando, quiero que muy atentamente ponga cuidado a lo que estoy compartiendo, porque justo en este momento me está mostrando el Señor que hay casos en las congregaciones donde hay ancianos o servidores del altar que ya Dios los desechó porque están en pecado y ya no deben de estar sirviendo, y tienen que quitarse de ahí, de ese privilegio, y los pastores o los encargados, los líderes del cuerpo de ancianos, tienen que pedir la gracia a Dios para ver quién es el que Dios quiere que ocupe el lugar de esta persona. Este siervo, Samuel, era un hombre que tenía una relación con Dios. Y nosotros como siervos tenemos que tener una relación con Dios. Por eso es que qué difícil es cuando un anciano en la congregación cae en pecado y es necesario poner a otro en su lugar. Nos podemos equivocar, por eso tenemos que tener mucho cuidado. Por eso le digo, tenga mucho cuidado usted si va a reemplazar en la congregación a alguien que ya no está calificado para servir en algún lugar, en algún privilegio en la congregación, porque sabe, nosotros nos podemos equivocar. Y esto lo veo en el caso de Samuel. Cuando los hijos de Isaí fueron traídos a Samuel, el primero que vio, dice que él vio a Eliab. Y cuando lo vio dijo, he aquí, Jehová se ha provisto de su ungido. ¡Qué tremendo! Mire lo que dice en el 16:6. Y aconteció que cuando los hijos de Isaí vinieron, él vio a Eliab y dijo, de cierto delante de Jehová está su ungido. Este es el error que podemos cometer nosotros como líderes en una congregación, que cuando alguien falla y que es necesario decirle, hermano, ya usted no puede servir porque es evidente que usted está en rebeldía, está en pecado, no puede servir. Esto fue lo que pasó con Saúl. Él ya no podía seguir reinando porque estaba en desobediencia, había fallado a Dios. Entonces Dios habló al profeta Samuel y le dijo, me he provisto de otro en el lugar de Saúl y tú tienes que irlo a ungir. Pero mire lo que hace Samuel. Tan pronto vio a Eliab, dijo, aquí Jehová se ha provisto de su ungido. Y sabe, se había equivocado. ¿Por qué? Porque el hombre siempre trata de ver lo de afuera, la apariencia. Entonces podemos cometer ese error nosotros, como siervos de Dios, de darle un privilegio a alguien que no está calificado por Dios. Y esto le estaba pasando a Samuel. Se estaba equivocando. Y mire lo que sigue diciendo la palabra. Esto es interesante. Esto es interesante lo que estoy leyendo, porque y Jehová respondió a Samuel, le dice, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Sabe, cuando nosotros, amados hermanos, yo como siervo de Dios le digo, me tiembla el cuerpo al meditar en esto, que podemos cometer muchos errores nosotros. Por eso, vuelvo y repito, si hay algún siervo de Dios que es el líder y tiene un alto nivel jerárquico en una congregación, como ser un pastor, pues obviamente tiene un nivel jerárquico en una congregación y tiene que tomar decisiones en el caso cuando uno de sus líderes, de sus ayudas, ha fallado. Y ya
hay que decirle que tiene que ser reemplazado por otro. Pero al reemplazar a alguien de esta naturaleza, hay que tener mucho cuidado porque nos equivocamos, porque aquí Jehová dice que el hombre mira lo de afuera, lo externo, pero Dios lo que mira es el corazón. Entonces, muchos se han equivocado, yo me puedo equivocar. De hecho, yo estoy aprendiendo mucho cada día, de tener mucho cuidado, orar mucho. ¿Sabe? Cuando a mí me ha tocado liderar algún área en la congregación, porque recuérdese, lo he dicho, yo no soy el pastor general, soy una ayuda, soy uno de los ancianos mientras estoy en Maryland. Y hubo un tiempo que estaba encargado de un grupo de servidores, y cuando yo veía el mal testimonio en alguno de ellos, ¿sabe qué empecé a hacer? Empecé a orar y a decirle: Señor, tienes que tú ayudarme, porque yo veo que este hermano está muy mal. Y yo quisiera de inmediato decirle: ¿sabes qué? Mi hermano, tienes que sentarte porque tú estás en pecado. Pero empecé a tener una intimidad muy preciosa con Dios y empecé a doblar mis rodillas y empecé a decirle: Dios mío, ayúdame. Nos has dejado al Espíritu Santo para que nos ayude. Así es que a través del Espíritu Santo puedes redarguirle el corazón a esta persona y decirle que no puedes continuar así. Y de pronto esta persona empezaba a sentir esa desesperación y llegaba hacia mí a decirme: ¿sabe qué, hermano? Yo no puedo seguir porque me siento mal. Entonces le digo: bueno, ya el Señor te indicó de que no debes de servir, entonces vamos a pedirle a Dios que nos provea otro servidor. Bueno, oraba por él y eso pasaba. Entonces, a la hora de que había un candidato para que ocupara el lugar de esta persona, vengo yo, lo encierro en la oficina y le digo: mira, varón, se requiere reconocer que si vas a servir, vas a tomar este privilegio, tienes que tener mucho cuidado porque la gente pone los ojos en nosotros los servidores y tenemos que cuidarnos a dar buen testimonio. Si estas cositas no están en orden, tenés que ordenarlas. Y mire, algunos solo hasta allí llegaban y me decían: bueno, voy a esperar un tiempo más porque no me siento capacitado para tomar ese privilegio. Entonces, debemos de tener mucho cuidado. Y a los pocos días esta persona se sabía que no estaba bien. Se veía que era un hermano bien, pero lo externo, pero lo interno solo Dios lo conoce. Y por eso es necesario, amado oyente, a usted como siervo, si va a tomar esa responsabilidad de poner a alguien a liderar, tiene que usted confrontarlo con la palabra y instruirle antes de que vaya a tomar una posesión en algo que Dios no lo está llamando. Porque obviamente Dios llama y capacita, porque eso tenemos que entender también, que Dios no llama a gente capacitada, Dios llama gente dispuesta para capacitarla al servicio. Entonces vemos que Samuel se estaba equivocando, siendo un profeta se estaba equivocando, y se equivocaba ese hombre que tenía una relación tan grande con Jehová de los ejércitos. ¿Quiénes somos nosotros para no equivocarnos? Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Pero si tenemos una relación bonita con Dios, Dios nos va a auxiliar, como le estoy explicando en este caso, que me estaba auxiliando el Señor, porque ya le digo, no me daba la oportunidad de que me metiera problemas con los servidores que estaban mal. Ellos solos venían reconociendo que estaban en pecado y que habían fallado a Dios. Saúl él mismo reconocía que había fallado a Dios. Pero él, por más que se arrepintió, ya no había esperanza porque ya el reinado estaba para dárselo a David. Entonces dijo Samuel a Isaí, cuando después de que había visto los 7 hijos de Isaí, y Jehová le dijo: ninguno de estos es. Entonces dijo Samuel en el verso 11. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió: queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues
por él y le hizo entrar. Y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es. Aquel muchacho, aunque era hermoso, era rubio, pero era un chiquillo que estaba por allá en la majada con las ovejas. No estaba siendo tomado en cuenta ni por el papá, mucho menos por el profeta de Dios, porque el profeta de Dios estaba viendo en ese momento con los ojos naturales. Porque si hubiera visto con los ojos del Espíritu, de un solo hubiese dado cuenta que no, ninguno de ellos era, pero se estaba equivocando, porque muchas veces, como siervos que somos, siervos de Dios, por muy buena relación que tengamos con Dios, muchas veces no miramos con ojos espirituales y miramos la apariencia. Por eso nos podemos equivocar. Muchas veces podemos poner personas a servir solamente porque los ingresos son buenos y el diezmo o la ofrenda va a ser grande, y no estamos viendo que su vida espiritual está en decadencia, está en pobreza, y podemos cometer grandes errores. Podemos poner personas porque tienen una apariencia física o porque son personas intelectuales en lo secular, pero no tienen una relación con Dios. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. En cambio, aquella persona que está por allá, que ni escribe bien, que ni se expresa bien, que está allá por allá lavando los baños, no lo tomamos en cuenta. Y esa persona es el que tiene una relación con Dios. Esa persona es la que habla con Dios. Es la persona que va a dar una función tremenda en el reino de Dios. Y no la podemos tomar en cuenta. Entonces debemos de tener mucho cuidado. Y esto le estaba pasando al profeta Samuel, que estaba viendo cómo ve el hombre, la apariencia, pero Dios ve el corazón. Y cuando Dios ve el corazón, no importa si una persona es guapa, si es fea, lo que sea, pero si tiene un corazón íntegro, eso es lo que Dios ve. Entonces vemos que Samuel vino y ungió a David como rey. Entonces viene el tiempo donde David comenzó a reinar y se empezó a manifestar el poder de Dios en su vida de una manera tremenda. Pero hay acontecimientos tan grandes, y eso es lo que tenemos que entender. Aunque la palabra dice que somos linaje escogido, que somos real sacerdocio, que somos nación santa, que somos un pueblo adquirido por Dios, nosotros nos podemos equivocar. Nosotros nos podemos equivocar. Cuando Dios llama a David, lo convierte en rey con una integridad en su corazón. Y tremenda la integridad del corazón de David. Veamos en el Salmo capítulo 26 lo que dice. Esto es interesante. Lo que dice Salmo 26. Aquí hay una declaración de integridad. Oiga bien lo que dice David. Escuche atentamente. Dice: júzgame, oh Jehová, porque yo en mi integridad he andado. He confiado asimismo en Jehová sin titubear. Escudriñame, oh Jehová, y pruébame. Examíname mis íntimos pensamientos y mi corazón, porque tu misericordia está delante de mis ojos y ando en tu verdad. ¡Qué integridad de este hombre! No me he sentado con hombres hipócritas, ni entré con los que andan simuladamente. Aborrecí la reunión de los malignos, y con los impíos nunca me senté. Oiga bien cómo era este hombre. Lavaré en inocencia mis manos, y así andaré alrededor de tu altar, oh Jehová, para exclamar con voz de acción de gracias y para contar todas tus maravillas. Dice Jehová, la habitación de tu casa he amado,
y el lugar de la morada de tu gloria. No arrebates con los pecadores mi alma, ni mi vida con hombres sanguinarios, en cuyas manos está el mal, y su diestra está llena de sobornos. Mas yo andaré en mi integridad. Redime y ten misericordia de mí. Mi pie ha estado en rectitud. En las congregaciones bendeciré a Jehová. Escuche bien el currículum de este hombre. Era una vida intachable. Él se consideraba un hombre que se había guardado y se estaba guardando. Sabe, cuando uno llega, yo le decía a mi esposa que uno llega a momentos que se siente tan a cuentas con Dios, pero somos tan débiles que de momento podemos fallarle a Dios. Usted ve este hombre con una integridad de corazón tan tremenda, pero falló. Yo le puedo decir con toda certeza que el día 30, que fue el día viernes, pero a mí me tocó compartir la palabra en la madrugada, que ya era sábado, como a eso de las 3:30 de la mañana. Pero hasta esa hora yo había llorado en la iglesia del Aila al escuchar los testimonios de lo que Dios ha hecho, de ver también a personas que un día confesaron a Jesús como su Salvador y que ya no están en la iglesia. Algunos, aunque sean invitados, no quieren llegar. Otros llegan, pero no quieren nada con Dios. Y yo meditando en este relato de este hombre que fue puesto por Dios para reinar y luego otro ocupa el lugar. Y viendo cuántas cosas. Le aseguro que había comprado una pequeña toalla y le empapé de lágrimas de tanto gozo que tenía. De ver cómo Dios le abre los ojos espirituales a uno y pude ver cuántas cosas se están dando. Estando en el reino de Dios uno puede ver muchas cosas que otros no ven. Me mostró de una niña que está tan pequeñita que la va a usar el Señor en predicar la palabra, en orar por los enfermos, van a ser sanados. Me mostró de una familia que el diablo ha querido matar a su madre, pero como no la ha podido matar, ahora ha querido matar a su hija. Entonces empecé a disfrutar este evento que tenían los hermanos de esa vigilia, porque Dios me estaba mostrando muchas cosas. Y a la hora del mensaje, el Señor me dio el privilegio de poder ministrar palabra de Dios. Y créame que me he sentido tan bendecido. Pero al meditar en este hombre que era íntegro de corazón. Por eso, amado oyente, por muy íntegro que usted se considere, por muy a cuenta con Dios que nos consideremos, me voy a incluir también yo en este caso, no podemos pensar en que somos personas que nunca podemos fallar. David, con esa integridad de corazón, veo en otro salmo lo que está diciendo. Véalo usted conmigo, Salmo 51. David arrepentido por haber pecado. Después de tener una gran integridad, él se descuidó y pecó. Por eso nosotros tenemos que cuidarnos, porque podemos fallar, podemos pecar. Y déjeme decirle que esto puede ser lamentable. Así es que yo en esta hora le quiero decir que aprovechemos el tiempo que Dios nos da, porque estamos en tiempos peligrosos donde podemos fracasar en la vida cristiana. Ten piedad de mí, oh Dios, el Salmo 51, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Usted lo puede leer, si quiere se lo voy a leer porque el tiempo me pasé ya, estoy sobre tiempo. Y este mensaje es para hacerlo en muchas secciones porque trae mucho. Entonces, lo que le quiero dejar es que si no nos ponemos pilas, como decimos comúnmente, Dios puede poner a otro en nuestro lugar, pero también si nosotros los descuidamos, aún siendo íntegros en nuestro corazón, podemos fallarle a Dios. Salmo 51. Pero también si nos arrepentimos de corazón, podemos vivir
y alcanzar la gracia de Dios. De hecho, estamos en el tiempo de la gracia, porque si pecamos, abogado tenemos para con el Padre. David, después de haber pecado, volvió arrepentido, lo perdona a Dios, y después escribe el Salmo 103, donde dice: bendice alma mía Jehová. Yo le recomiendo, viva agradecido si usted ha sido perdonado de parte de Dios, pero también viva alerta, porque usted puede fallarle a Dios. Que Dios le bendiga. Yo creo que hoy solo fue para los creyentes el mensaje, pero le envío un mensaje rápidamente a aquel que no es cristiano. No piense de que el creyente es impecable. El creyente puede fallarle a Dios, pero si se arrepiente, dice la palabra que abogado tiene para con el Padre, a Jesucristo. Entonces no piense que si usted dice: no, yo no quiero serme cristiano porque yo veo a los cristianos que pecan. Nosotros pecamos, pero no deliberadamente, y tenemos el acceso al trono de la gracia a pedir perdón. Y obviamente no es bueno estar pecando, arrepintiéndose, pecando y arrepintiéndose. David, este hombre, se consagró a Dios y vemos que terminó de una manera tremenda. Un ancianito que dice la palabra que hasta una virgen lo acompañaba para calentarlo y sin conocerla. Entonces este hombre terminó tranquilo, una vejez tranquila. Entonces yo creo que es bien importante que usted medite en que el hombre puede fallar, pero si es hijo de Dios y se arrepiente, puede ser calificado para volver al reino de Dios y disfrutar la vida. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por este tiempo. Sé que ha sido una bendición muy grande el poder alertar a tu pueblo que necesitamos reconocer que si no desempeñamos la función como servidores para agradarte, entonces tú vas a poner en nuestro lugar a otro. Y te pido en el nombre de Jesús que nos ayudes para mantenernos siempre a la expectativa, porque sabemos que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y el diablo no va a devorar a su mismo pueblo. El diablo está tratando de destruir a las familias de la fe. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que le vaya bien en este día. Y recuérdese que estamos finalizando este año, pero queremos finalizarlo aprobados sirviendo en el reino de Dios. Gloria al Señor.